no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 927. Sí, nos hubiera y nos interesa sobremanera describir cómo fue. Ya, perfecto. Muchas gracias. Queremos describir los dos eventos políticos electorales que este fin de semana tuvieron mayor significación como para entrar en el tema político. El movimiento Alianza País oficializó la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República, quien va a ser acompañado por Jorge Glass, el actual vicepresidente. Los ciudadanos que se hicieron presentes en el estadio del sur de la ciudad, el estadio del Aucas, era así, ¿no? Dice María Gracia Acosta, concurrieron en grandes cantidades, pero asimismo abandonaron el recinto en virtud de un fuerte aguacero que cayó en el sur de la urbe. El evento comenzó con el ingreso a la tarima del ahora candidato Lenín Moreno y del presidente Rafael Correa, que en su discurso vislumbró divisiones. Tampoco vamos a permitir que por supuestas estrategias de campaña nuestros candidatos se aparten de Alianza País o del gobierno. Esto no solo sería desleal, sería torpe. Hay grupos que si no pueden apoderarse de Alianza País, prefieren destruirla. Y fue Correa quien en la tarima propuso al candidato que en las urnas buscará sucederlo. El mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es ese increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. Acepto. Mi condición es que sigamos caminando juntos hasta el final, con una condición más, que si surge algún escollo, si surge algún distanciamiento, lo superen. Y siguiendo la agenda fue Lenín Moreno quien propuso a su compañero de fórmula. Jorge, te pido que por favor me acompañes en estos duros 4 años. Estamos listos para lo que se viene. Ya sobre el proceso electoral, el primer mandatario demostró estar pendiente de las experiencias de otros países que dejaron o buscan dejar atrás al denominado socialismo del siglo XXI. Debemos tener una sólida mayoría parlamentaria, así como un vicepresidente absolutamente leal. Previo a los discursos sobre la necesidad de evitar divisiones y solucionar discrepancias, ya entre militantes lo dejaron entrever respecto al candidato presidencial. Moreno, Glass Moreno, vemos en las camisetas de quienes los rodean Glass. Que soy muy amiga de Jorge Glass. Estamos apoyando al compañero Lenín Moreno. El estadio no se llenó y la gente de los graderíos bajó hacia la cancha. Enseguida empezaron a irse durante los discursos de los ahora candidatos. Cerca de 3 horas después de iniciado el evento y en el preciso momento del discurso del candidato a vicepresidente, comenzó a llover y estas gotas dispersaron a los pocos que aún permanecían en el estadio. Así concluyó la 5ª Convención Nacional del Movimiento País, de donde oficialmente salió el binomio presidencial. Con imágenes de Freddy Toapanta y Alexander Herrera, María Gracia Acosta, 24 horas. Se lució María Gracia. Muchas gracias a las colegas de Teleamazonas. Y aquí viene la otra, Ana María Canizares. El Acuerdo Nacional por el Cambio también realizó su convención nacional con la presencia de líderes de diferentes agrupaciones que la van a conformar. De hecho, ya la conforman. Y allí intervino Paco Moncayo, el candidato de este estamento, de esta otra tercera plataforma que parece que en crecimiento ha denotado vertiginosidad, según se conoce de última hora. El Acuerdo Nacional
Nacional por el Cambio vistió de rojo y naranja a la Plaza Belmonte de Quito en una convención nacional para oficializar la candidatura presidencial de Paco Moncayo. Figuras destacadas de organizaciones sociales y políticas que forman parte del acuerdo se concentraron para respaldar al general de las izquierdas. El historiador Enrique Ayala Mora inauguró este encuentro político. Gracias por la gana de hacer país que tenemos, ganas por la fuerza para vencer al despotismo. Representantes de algunas de las fuerzas de esta coalición se pronunciaron. Sus discursos estuvieron enfocados en el cambio, la renovación, la superación de la crisis económica y el respeto a las libertades. No queremos más estar perseguidos. Esta década es ganada por algunos que han levantado fortunas cuyo origen pronto tendrán que justificar. Vamos a inaugurar la verdadera patria nueva por la que mi padre hace 16 años entregó generosamente su vida. ¡Viva Paco Moncayo! Hubo dos momentos simbólicos dentro de la convención. La entrega a Moncayo por parte de Lourdes Tirán de la Huipala, que identifica al pueblo indígena. Moreno y Glass vienen por más. Dios no quiera que vengan por más. Dios no quiera. General, esta es su nueva orden de la patria. Vaya a ganar. Y por otra parte, la entrega de la bandera del Ecuador por parte de Enrique Ayala Mora. La parte final de la convención estuvo a cargo de Paco Moncayo, quien se refirió a la necesidad de desconcentrar el poder. A mayor poder, mayor corrupción. Por eso queremos un Estado en el que haya división de funciones. No es democracia la exclusión. Además, Moncayo insistió a los integrantes del acuerdo que es necesario trabajar en una campaña que deje a un lado las ofensas para convertirlas en propuestas. Porque no hay robo peor que aquel que se hace en las urnas de las esperanzas de un pueblo y de su voluntad soberana, porque solo el pueblo se salva a sí mismo, ni caudillos, ni líderes, ni mesías. ¡Viva la patria! En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Muy interesante, muy profesional la nota de Anita María. Muchas gracias. Los colegas de Teleamazonas, anoche en el informativo dominical, entiendo que transmitieron el desarrollo de los dos eventos y de los dos discursos más importantes de este fin de semana, a cargo de dos candidatos a la presidencia de la República, que por coincidencia me da el pálpito de que bien podrían ser los que se enfrenten en la segunda vuelta. Dicen, el crecimiento del general Moncayo es importante, pero no es invencible. Nadie es invencible, absolutamente nadie. Y creo que el señor Lasso también tiene un montón de posibilidades. Ya depende de lo que se pueda hacer de aquí para adelante. El doctor Wilfrido Lucero Bolaños, uno de los líderes de Izquierda Democrática que auspicia precisamente la candidatura del general Moncayo. El señor doctor Gustavo Isch, académico. El señor doctor Santiago Bucarán, académico. Van a analizar a continuación la coyuntura política. ¿A usted le parece que el general Moncayo, doctor Lucero, en la última parte del discurso que logramos editar, saca a relucir el formato en el que él debería insistir, porque va a ser una campaña de discursos? No todos son hábiles, no todos son buenos, no iba a decir aclamadores, pero la verdad, doctor Lucero, es que
Los fuertes de estos caballeros se describen en el contenido de sus programas de acción. ¿Usted cree, doctor Lucero, que el general Moncayo, que estará el día de mañana aquí, primera hora, 6:45 de la mañana, ha recibido un apoyo masivo de la centro y de las izquierdas, y con eso es suficiente o falta toda una campaña? El general Moncayo tiene posibilidades de hacerse de la victoria en términos generales, dependiendo, por ejemplo, de una dama costeña, dicen que guayaquileña o manabita, que le pueda dar un refuerzo singular a su papeleta. Doctor Lucero, bienvenido, buenos días. Y muchas buenos gracias días también. Y muchas gracias por la invitación. A Santiago y a Gustavo. Un saludo para el doctor Gustavo Is y para el doctor Bucarán, aquí presentes en este mismo panel. Una satisfacción estar con ellos. Bueno, yo quisiera que me permita un medio minuto antes de contestar concretamente su pregunta para decirle al país con claridad que el presidente de la República, Rafael Correa, vuelve a faltar una vez más a elementales normas de la ética política. ¿Qué es eso de que el presidente de la República va a proclamar a los candidatos del gobierno, según decía en la intervención de ayer? El gobierno no puede tener candidatos, por favor. Eso compromete la imparcialidad del propio gobierno, la ética, digo, del presidente de la República, porque más hablaba de los candidatos del gobierno y no de Alianza País siquiera. Máximo, este asunto me preocupa, porque he sabido pero que... también tiene consejo electoral propio. Por eso me preocupa, porque todas las instituciones de la democracia, todas las funciones están en manos de una sola persona, que es el presidente de la República. Entonces, ¿para qué elecciones si sabemos que un gobierno inescrupuloso, como es el actual, eso lo dice usted, es capaz de hacer lo que sea para que ganen los candidatos de gobierno? Por otra parte, ya les, a su estilo muy peculiar, ya les trazó la cancha, ya les prohibió lo que no deben decir del gobierno, que no deben señalar los errores del gobierno, que deben hablar solamente de los aciertos del gobierno, porque si no, los declarará desleales y hasta traidores. En esas condiciones se presentan ecuatorianos estos dos señores, Moreno y Glass, como verdaderos candidatos sumisos del presidente Correa, quien, digo, una vez más ha faltado a la ética política. No solamente que él no debe seguir siendo presidente del movimiento Alianza País, porque es presidente de la República, y confundiendo así, como hemos visto todos los días, las actividades y funciones del gobierno con las actividades y funciones de su propio partido. Eso no es ético. ¿Y cómo así entonces se atreve a proponer a los ecuatorianos una consulta sobre el pacto ético, algo de esto, sobre los paraísos fiscales? Es otra de las tantas contradicciones. Por eso es que el pueblo ecuatoriano no puede creer en la palabra del presidente de la República. Y yo al menos no le creo absolutamente nada. Luego tengo que señalar que el panorama electoral de todos modos se va aclarando. Ya van apareciendo casi todos los candidatos, me parece que falta uno todavía, que estaría representando a las fuerzas del señor Álvaro Noboa, quizá él mismo sea el candidato, y a las fuerzas de Sociedad Patriótica, con las cuales parece que va a existir un entendimiento, según ha informado la prensa y los medios de comunicación pública en general. Es una dispersión increíble. Y ahí entra su pregunta, pues... Y muy fácil de poder vencerla, tal vez por parte del candidato oficialista. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Sobre qué? La dispersión que observa la oposición o los opositores. Sí. ¿Qué resultados puede traerle consigo al candidato del oficialismo, le decía, doctor? Sí, claro. Es indudable que esa enorme dispersión, pues, de alguna manera ayuda, fortalece a los candidatos del oficialismo. Hay que cuidar lo que la opinión pública expresa todos los días. La opinión pública considera que la mayor atomización de las fuerzas llamadas de la oposición
beneficia al candidato oficial del gobierno. Y entonces, claro, las gentes empiezan a inclinarse hacia ese lado, porque ven también que no hay la suficiente voluntad política en los sectores de oposición para llegar a unos entendimientos por lo menos mínimos. Ahora, el ya problema, su Gustavo, pregunta, es que la sociedad política, la sociedad ecuatoriana es heterogénea, es como usted dice, tiene razón de dispersarse, porque así están dadas las condiciones del planeta político de nuestro país, aunque parezca una circunstancia mal expresada, pero es una plataforma heterogénea que retrata fielmente lo que es el Ecuador político, a eso me refiero. Gustavo Is, consultor político y académico, maestro universitario, nos acompaña. Igual me siento muy privilegiado también con la joven asistencia de otro gran politólogo y maestro universitario decano en la Universidad San Francisco de Quito, que es el doctor Santiago Bucarán. A los dos mi cordial bienvenida. Comienzo por su opinión, Gustavo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Buenos días a ¿Usted no estuvo de acuerdo con algo que expresaba Wilfrido Lucero? ¿Qué era? Comparto parcialmente lo que ha comentado el doctor Lucero. Yo creo que el panorama electoral está bastante más claro en este momento. Lo que tenemos es un alineamiento prácticamente regional de las candidaturas, que es un primer tema en el que hay que considerar desde los buros de campaña de todos los candidatos. Es decir, tenemos ya candidatos y figuras que representan a la costa cuanto a la sierra. Donde parcialmente no estoy de acuerdo, más que con el doctor Lucero, sino con algunos sectores que temen mucho este asunto de la dispersión y el potencial favorecimiento que esto le produce en función de beneficiar a la candidatura del partido oficialista, es el hecho de que básicamente todos los otros candidatos no representan en una intención de voto realmente nada importante. Es decir, tenemos candidatos en este momento que van a jugar en el tablero electoral con posibilidades de ganar, que son los candidatos del oficialismo, los candidatos del Acuerdo Nacional, los candidatos de Creo, y los candidatos de la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. Suficiente. Con 3 plataformas para que conspiren o favorezcan a que el único binomio del oficialismo tenga éxito electoral y pueda pasar a segunda vuelta. Sí, pero si vemos en el peor de los casos, porque ellos dicen que quieren ganar en primera vuelta. Claro, es que si nosotros nos atenemos a lo que hasta este momento están planteando las encuestas, con todos estos candidatos, con los que tienen opción de ganar y con los que no tienen ninguna opción de ganar y que estadísticamente no representan nada importante y no tienen posibilidades de crecer, ocurre que las tendencias que van a más fuertemente estar en carrera son la tendencia del oficialismo, como se la quiera llamar, un populismo de derecha o neopopulismo, las tendencias de centro-izquierda con el binomio, con el general Paco Moncayo y su binomio, y la tendencia de derecha. Los votos en este momento están repartidos de tal manera que hasta hoy prácticamente el 50% de ciudadanos no decide por quién votar, independientemente de que ya varias simulaciones hayan puesto en la papeleta electoral al señor Álvaro Noboa, a la gente de Sociedad Patriótica, a una serie de personajes de la política. Insisto, por esa razón, el tema de la dispersión son no está ínsulas que no van a... En lo absoluto, y más bien a quien le están perjudicando y permanentemente le han estado restando votos, es a Creo. No le han restado votos a los representantes del oficialismo, y durante más de 20 años que vengo haciendo consultoría política, campañas electorales, no he visto realmente un crecimiento tan rápido como el que ha tenido el general Moncayo desde que anunció ya oficialmente su candidatura. El voto duro gigantón pertenece entonces al candidato oficialista. Sin duda, pero no tienen posibilidades de ganar en primera vuelta, tanto así que ya están manifestando, ya se oyó en el lanzamiento oficial de la candidatura del señor Lenín Moreno,
el eslogan de una sola vuelta, porque saben que en segunda vuelta no le ganan a ningún candidato tal como están las cosas, a menos que el candidato. Pero usted dice que ve imposible que ganen en primera vuelta. Lo veo muy difícil, nada es imposible en política. Pero es que ahí interviene la dispersión, Santiago, ahí interviene justo la dispersión. Exactamente, y algo que yo he reiterado cuando hemos hecho aquí los análisis económicos, es que la oposición parece que no aprende de la historia. La oposición no aprende de la historia de Venezuela. La oposición no entiende de que con quien se están enfrentando es con un partido de gobierno, no un partido oficialista ni país, con la estructura del gobierno, con todos los recursos del gobierno, con todo el poder del gobierno, y nunca entendieron de que debían dejar... con todas las habilidades del gobierno. Con todas las habilidades del gobierno, nunca entendieron que debían dejar esa mezquindad de dividirse. Actualmente, la percepción de la gente de la calle es confusión. Y es una confusión que puede generarse, incluso puede capitalizar el partido del gobierno, porque fácilmente las dos caras que están representando, las dos caras que son, aparte de Lazo, las otras dos caras que son la de la unidad y la izquierda democrática, son caras fácilmente reconocibles de lo que se llamaba la partidocracia, o lo que yo llamo el febresborgismo. Entonces, es fácil, a través de la maquinaria de marketing del gobierno, decir, y esta vez sí, no queremos volver al pasado, porque esta vez sí, este es el pasado, miren, aquí están las dos caras del pasado. Y, lastimosamente, este grupo, tanto la unidad como la izquierda democrática, a quien le están haciendo realmente oposición, es al candidato Lazo. Pero claro, al candidato Lazo también hay que analizar que el candidato Lazo pecó de no saber negociar. O sea, de no tener carisma, pero no el carisma de subirse a una tarima y poder bailar, sino el carisma de poder aupar a todas las fuerzas políticas y decir, necesitamos dejar atrás todas esas aspiraciones personales porque la situación es compleja. Hay muchas razones que se pueden analizar por qué el candidato Lazo... O sea, salió un mal negociador, Lazo. Mal negociador, y el círculo político que está cerca de él, específicamente uno de los nombres para dar nombre y apellido, César Monge, realmente, en vez de dividir, en vez de hacer que se incluyan fuerzas políticas, ha generado división. También las propuestas económicas de Lazo son de extrema derecha. En este momento se necesitan propuestas pragmáticas. De centro. Ni de centro, sino propuestas que no tengan tinte ideológico, porque de este problema se debe salir con políticas ya sea de izquierda o de derecha, porque al final de cuentas, y esto es muy importante, se está hablando de que ahora tenemos que mover de nuevo el péndulo hacia la derecha o hacia el centro, dándole una preponderancia hacia el sector privado, pero pero el gobierno puede decir, pero que la preponderancia que ustedes tenían en los 80, 90 y comienzo del 2000, en donde eran los grupos de interés los que manejaban el poder, y eso fácilmente lo pueden capitalizar, porque eran ellos los grupos de poder quienes tenían el poder, y los pueden capitalizar y jaque mate. Aparte de eso de que los candidatos de oposición todos alaban a Lenín Moreno. Todos dicen, sí, es un buen tipo, pero está mal parqueado, pero es un buen tipo, pero y ellos atacan realmente a Glass, al vicepresidente, y a ellos les da pánico de que Glass sea presidente y no que Lenín Moreno sea presidente. Hasta Creo dice, yo quiero los exámenes certificados de salud de Lenín Moreno, como que si él quisiera votar por Lenín Moreno y que le den la seguridad de que si gana Lenín Moreno va a gobernar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Esta es una oposición totalmente esquizofrénica, una oposición sin rumbo, una oposición que el partido de gobierno la puede ganar así. Sí, o sea, una situación sin brújula, doctor Lucero. Mire, ¿eso qué fin podría tener? Pero quiero que me permita dar a conocer la opinión con la que yo estoy totalmente de acuerdo desde hace, entiendo yo, unos 4 o 5 meses, cuando comenzó a aparecer la dispersión político para la presidencia de la República. Aquí hemos manifestado reiteradamente la necesidad que hace 4 meses ya primaba de que todos se unan, de que haya una cohesión para vencer al correísmo y a la Alianza País que nos ha enseñado, entre comillas,
acciones habilidosas, no muy esclarecedoras en materia política. Ramiro Aguilar es el asambleísta que decía hace 2 días: en esta oposición que no supo estar a la altura del reto histórico de candidato único, el problema fue veto de unos a otros. Ramiro Aguilar, ¿a usted qué le parece esta precisión de la coyuntura que formula el asambleísta Aguilar? Mire, yo coincido con lo que acaba de decir el doctor Bucarán. Decir esta dispersión de las llamadas fuerzas de la oposición, pues genera una gran confusión en el electorado. Entonces el electorado ve más bien fuerzas débiles por todo lado, llamadas de oposición, que son incapaces de hacer renunciamientos y de unirse. Porque los problemas que tiene el país ahora han rebasado los límites ideológicos. Entonces estamos pensando en que en la derecha, en la izquierda, el centro, no sé cuánto, la centro izquierda por ahí, cuando el barco se está hundiendo. Acabamos de escuchar una mesa redonda aquí, o un panel con los economistas que analizan todos los días estos problemas. Y vemos que el Ecuador, si no toma medidas ya urgentes, va a hundirse. Y entonces allí no vamos a estar pensando en la derecha, en la izquierda, todos nos hundiremos. Por eso sostengo, que este no es un momento en que deben primar o poner tanto énfasis en las ideologías políticas, porque todos los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro para sacar a este país que lo deja hundiendo, lo deja en bancarrota el actual gobierno presidido por Rafael Correa. Pienso que entonces, contestando a la pregunta que me hizo al comienzo... Entonces sería muy fácil ganarle a este gobierno. Mire, solamente demostrándole a la gente la situación en la que va a quedar nuestro país. De eso se trata, de eso se trata, claro, de eso se trata. Pero la gente, no obstante, quiere votar por el gobierno. Espere, ¿cómo explicamos aquello? Por eso, la candidatura de Moncayo, eso me preguntó usted al comienzo, viene a llenar un vacío. Sí, desde luego. Porque había, ya se ha dicho aquí inclusive, un 50% por lo menos del electorado que no se definía por nadie, habiendo ya candidatos que habían aceptado la postulación, como Cintia Viteri, por ejemplo, como Guillermo Lazo, y como Bucarán en Guayaquil, ¿no? Entonces la gente se mantenía en ese 50% indecisa, ¿no? Pese, repito, a tener candidatos. ¿Qué significaba eso? Que hacía falta pues un candidato que llene ese vacío, que ojalá pueda copar el 50% que estaba indeciso. Y esa ha sido la gran tarea que ha llenado Paco Moncayo, ¿no? Reconocido por sus méritos políticos, etc. Aparte y entonces, claro, se ha aglutinado todo ese sector, porque si no, en la desorientación de la que venimos hablando, era también probable que la candidatura bonachona del señor Moreno los atraiga y los lleve hacia allá. No hay una carga muy izquierdizante radical acompañando al señor general Moncayo. No, por eso, es que eso tiene que también... Pues, o sea, que como que falta el centro, tiene que morigerarse eso. Y repito, siendo lógico en las exposiciones y en las ideas que vengo sosteniendo, que no es el momento de poner énfasis en tanta ideologización de las fuerzas que están participando. Entonces, en apoyo de los hay que diferentes poner más ojo. Pero claro, hay que mirar más al país, pues no más al país. Al país, entonces, además. ¿Cómo vamos a resolver los problemas económicos? ¿Cómo vamos a resolver el problema del seguro social? ¿Y quién va a poder ¿Cómo vamos a evitar la quiebra económica del Ecuador? ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a descubrir qué ha pasado con los contratos en este gobierno? Hasta ahora son un misterio, nadie sabe. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las características de un candidato que pueda resolver estos de la deuda problemas? Pública, externa e interna? Algunos señalan, algunos economistas, que ya vamos en la deuda de 50.000 millones de dólares. Ahora se han inventado los términos pseudotécnicos de que se trata de una deuda consolidada y que por consiguiente apenas estamos en el 25% del PIB, que ya va a pedir autorización al Congreso, que no hace falta, porque todavía está lejos el 40% que señala la ley como tope máximo para el endeudamiento. Pero todo eso
Todo eso responde a un maquillaje del que ha vivido el actual gobierno. Doctor Gustavo Illa, ¿usted alcanza en su análisis, que lo estuve leyendo respecto de las elecciones del 2017, usted alcanza a ubicar cuáles son las características del candidato que llene las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, pero desde el punto de vista de soluciones económicas viables y que la gente apruebe como reales, con una capacidad que ya lo tiene el pueblo ecuatoriano, porque sabe este momento las difíciles y complejas situaciones en la que queda nuestra economía, porque está viendo todos los días el daño que le han irrogado falsas políticas de amistosa concurrencia de este gobierno hacia las capas sociales, que este rato pues van a tener que prepararse para una hambruna prácticamente. Sí, efectivamente, y partiendo de que compartimos los criterios que se han expresado anteriormente, ¿no? El hecho es que las elecciones se ganan en base, entre otras cosas, a manejar una información precisa, no solamente de lo que el candidato quisiera transmitir, sino de lo que la gente necesita escuchar. Pero aquí hay un tema que es muy, muy importante, que es fundamental. La gente necesita tener confianza respecto al candidato que le está transmitiendo una propuesta, porque no es suficiente con tener una solución o una propuesta de solución a los problemas económicos, al tema de la falta de institucionalización, de los ataques a las libertades fundamentales. La gente tiene que creer que quien le está diciendo, yo tengo la respuesta, yo tengo la propuesta, la oferta para superar esas dificultades, es una persona creíble. De los datos que nosotros tenemos, de las informaciones que nosotros manejamos, el segundo dato importantísimo, fundamental, que arrojan estas investigaciones es de que el elector necesita un candidato honesto, es decir, un candidato que le genere credibilidad. Pueden haber 10, como pueden haber 3, 4, 2 candidatos en campaña, pero si el candidato que les está ofreciendo algo no genera credibilidad y confianza, el elector se va a mantener reticente a darle su voto. Esa es una de las razones, de hecho, por las cuales teníamos ese índice tan alto de votantes o de electores indecisos. Otro aspecto que están considerando muchísimo ellos es un conocimiento profundo de la realidad nacional. Y este conocimiento ya no se refiere a temas geográficos o tradicionales de la idiosincrasia de cada población. Se refiere a un conocimiento absolutamente claro respecto a qué es lo que está pasando con la economía, qué es lo que está pasando con los sectores más deprimidos, qué es lo que está pasando con el manejo de las finanzas públicas, qué es lo que está pasando con el manejo del seguro social. No puede haber, por tanto, un candidato que les plantee fórmulas de solución si no genera credibilidad, conocimiento respecto a estos temas. Ahora, aquí ocurrió algo muy interesante a partir de este fin de semana, en que se lanzaron 2 de las candidaturas muy opcionadas para pasar a una segunda vuelta. Ya vemos un cambio de estrategia de posicionamiento de la imagen del oficialismo. Yo creo que nada es fácil y nada está dicho para ninguno de los candidatos que podrían aspirar a ganar esta elección, ni siquiera para el señor Lenín Moreno, que tiene hasta este momento un margen del 34% de aceptación, gente que votaría por él. Insisto, todavía se mantiene un altísimo nivel de gente que está indecisa. ¿Qué ha pasado en la tienda del gobierno desde la perspectiva de la estrategia de comunicación y de posicionamiento de la nueva imagen? Noten ustedes que el día sábado, en el lanzamiento de la candidatura, el único que no estaba vestido de verde flex era el candidato presidencial. Estaba con una camisa blanca. Están tratando de transmitir una imagen de paz, de alegría, de serenidad, de tranquilidad, porque uno de los factores contra los cuales tiene que competir, algo por el estilo, ¿no? Lenín Moreno la ve difícil, no solamente los candidatos de la oposición la ven difícil porque el gobierno controla toda la institucionalidad, y aquí hay que decir algo, quizás posteriormente en esta entrevista, sobre el Consejo Nacional Electoral, no me deje olvidar de eso, don Gonzalo, es el hecho de que el candidato Moreno tiene que competir con Rafael Correa, que es su peor enemigo y es el mejor jefe de campaña de la oposición cada vez que habla, contra Jorge Glass, que es el peor binomio que podían haber elegido, en tanto no es un binomio que le genera confianza, credibilidad, tranquilidad, serenidad al votante indeciso, no se diga al votante de la oposición,
porque tienen una perspectiva, una idea muy clara de lo que ha hecho el actual vicepresidente en el régimen. Tiene que competir contra la crisis económica y tiene que competir contra lo que todos los ecuatorianos sabemos que ha sido el manejo de esta institucionalidad. Por favor, o sea, nosotros, los ecuatorianos, como ustedes bien dicen, no son ingenuos, ya han aprendido y saben que en esta elección el tema ideológico no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es superar la crisis y todo lo que se nos viene, recuperar las libertades, recuperar la institucionalidad. El ecuatoriano sabe que si llega el señor Lenín Moreno a la presidencia, tendrá que desmontar toda la institucionalidad que ha sido formada y está ocupada por el actual gobierno. La pregunta que hay que hacerle al señor Moreno es si está dispuesto a desmontar esa institucionalidad, si está dispuesto a bajarse la ley de comunicación, si está dispuesto a devolver la plata al seguro, a los jubilados, si está dispuesto a no meterse con la plata de las Fuerzas Armadas, si está dispuesto a liberar o a no seguir persiguiendo, a no seguir pagando a la Secretaría Nacional de Información para que siga investigándose y persiguiendo a todos los que tienen unas opiniones divergentes en el régimen. Y luego el candidato para la oposición más fuerte a vencer no es Rafael Correa, no es Lenín Moreno. Cuidado si los candidatos a la presidencia de la República se descuidan del Consejo Nacional Electoral. Joseph Stalin, el dictador soviético del siglo pasado, dijo una frase que es importantísima en medio de toda coyuntura electoral. Él dijo: los que votan no deciden nada. Los que cuentan los votos lo deciden todo. Yo creo que en este momento, más allá de una iniciativa aislada de cualquier candidato a la presidencia de la República, lo que debería haber es una reunión entre los candidatos a la presidencia de la República y ponerse de acuerdo sobre dos temas: exigir que este gobierno no se endeude más y exigir transparencia en el manejo del proceso electoral al CNE. Porque por más que el señor Gilmar Gutiérrez, que es una persona que no tiene credibilidad, y otros que padecen del mismo problema de falta de credibilidad, digan frente a lo actuado por el Consejo Electoral que este organismo no genera confianza, que no genera credibilidad, que tiene que ser revisado el manejo que está haciendo en todo el proceso electoral, es insuficiente. Se necesita que al menos en este tema, lo que va a ser la conducción y el manejo transparente del Consejo Nacional Electoral, se pongan de acuerdo los candidatos a la presidencia de la República, incluidos los del propio régimen, para que demuestren que están dispuestos a la transparencia de la que tanto hablan. Más que el candidato Lenín Moreno, del que tiene que cuidarse el candidato opositor que resulte mejor votado en la primera vuelta, es el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted coincide con aquello, Santiago Bucarán? Es que por eso debió haberse formado una coalición y un único candidato. Esa era la razón. O sea, no están compitiendo en un alianza país, sino contra el gobierno. Están compitiendo contra un leviatán, un gigante, que es casi imposible de ganar. Ahora, ¿y por qué es imposible ganar? Es imposible ganar por las cosas que ellos están haciendo. Ellos están, primero, algo que busca, lo que decía Gustavo, algo que busca el votante es honestidad. Pero la primera honestidad que deben decir es: esto no se va a resolver mágicamente. Y ningún candidato se atreve a decir que esto no se va a resolver mágicamente, que esto va a ser duro y nos va a tomar años. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, es que si no, no gano. Ya, pero es que el problema no es que ganes. El problema es que llegues y que cuando llegues permanezcas en el poder y no te voten a los 2 meses o a los 6 meses. Ese es el problema. Entonces, honestidad, ahorita lo que más que buscar qué es lo que el votante quiere, es qué es lo que el votante necesita. Necesita honestidad sobre la situación actual del gobierno y de la situación actual fiscal del país, de la economía, y no esas promesas demagógicas como las promesas que dice Cynthia Viteri de vamos a subir los sueldos inmediatamente. O sea, promesas mágicas. Y además de esto, lo siguiente es demostrar de que se puede formar una unidad, pero no una unidad como yo lo dije hace meses. En contacto directo, yo dije, la unidad es una unidad que está pegada con saliva. Inmediatamente recibí un montón de emails del Partido Social Cristiano, de todos los partidos, diciéndome, usted está en contra de la democracia y esto. No, pero vas a ver lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo Carrasco no asistió. No asistió. Dijo, como yo no voy a ser presidente, me voy. Rodas ya está hablando con Creo. Cynthia Viteri, ya de entrada, ¿cómo entró Cynthia Viteri? Pateando el perro, pateando la puerta. Nebot dijo, ella es la candidata. O sea, eso no es unidad. Y si uno ve esa alternativa, o sea, ve de nuevo esa alternativa de autoritarismo, el típico autoritarismo del Partido Social Cristiano, y aparte de eso, una deshonestidad
en lo que respecta a las promesas, claro que no va a votar por él. En este caso, el candidato que mejor imagen tiene hasta ahora es Paco Moncayo, pero tiene un pequeño problema. Y el problema es que se puede estar llenando de personas que son los arrepentidos del gobierno. Pero estos arrepentidos del gobierno nunca hicieron mea culpa. Nunca lo hicieron. María Paula Romo nunca hizo mea culpa. Enrique Ayala Mora nunca hizo mea culpa. Los Larrea tampoco hicieron mea culpa. Y Enrique Ayala Mora es incluso más peligroso porque él, cuando era precandidato presidencial, dijo: no voy a pagar la deuda. O sea, no va a pagar la deuda. No, el hecho de no haber pagado la deuda porque era ilegítima es lo que nos metió en este problema, y tú quieres seguir cavando. Entonces, sería interesante que Paco Moncayo, que tiene justamente esa percepción de integridad, esa percepción de honestidad, se aleje y se blinde de este grupo de personas que al final del día lo que va a generar es problemas, de la misma manera como Ramiro González le generó problemas a la unidad. Porque al final de cuentas, el pueblo tiene memoria, y si no tiene memoria, el gobierno se lo va a hacer acordar. Mañana, Gustavo Isch, Wilfrido Lucero y Santiago Bucarán darán continuidad a este análisis a partir de las 8 de la mañana y tras la presencia del general Paco Moncayo en La Noticia Libre, porque estamos buscando la verdad.